Bienvenidos de vuelta a Costa AM. Yo soy Art Bell, aquí con ustedes desde el siempre misterioso Pahrump, Nevada. Son las 2:08 de la madrugada y seguimos recibiendo llamadas de ustedes, nuestros oyentes. Línea abierta esta noche. Tenemos a alguien acompañándonos en la línea. Buenas noches. ¿Estás al aire? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, Art. ¿Qué tal? Mi nombre es John. Bueno, John, cuéntanos, ¿qué quieres compartir? Pues, mira, sé que esta no sería la primera vez que escuchas algo similar en el programa, pero tengo motivos de bastante peso para querer hablar contigo. Y estoy seguro de que a tu público también le va a importar escucharme. Está bien, John. ¿Qué es lo que quieres decir? Verás, Art, soy un viajero en el tiempo, del año 2036 para ser exacto. Y tengo cosas muy importantes que decirte. Pero antes de comenzar quiero comentarles que voy a estar asistiendo este fin de semana del 3 y 4 de mayo a la convención MegaCon Costa Rica en el centro de eventos en la zona de Cariari. Este evento tiene miras en convertirse en el evento más grande de todo Costa Rica en su tipo, con invitados internacionales, paneles especiales y muchísimas sorpresas para todos los que nos acompañen en este fin de semana. Y para aquellos que todavía no hayan adquirido sus entradas pueden hacerlo a través de la página de Smart Ticket utilizando el código DODGE2025 para un 5% de descuento. Estoy muy emocionado de poder asistir una vez más a uno de esos increíbles eventos y verlos a todos ustedes. Así que espero verlos y que disfruten de la MegaCon y sin más por el momento, comencemos. Un día 29 de julio de 1998, aproximadamente a la 1 de la mañana, el programa de radio Costa a Costa AM comenzaba una transmisión como tantas otras. Este programa, presentado por el reconocido locutor y escritor Art Bell, trataba temas relacionados a lo sobrenatural y lo paranormal, en muchos casos permitiendo escuchas del programa llamar y contar sus anécdotas o experiencias, y en esta edición en concreto, la temática eran los viajes en el tiempo. Personas con experiencias con visiones, premoniciones del futuro o directamente otros que aseguraban ser viajeros en el tiempo. La mayoría solía contar historias que sinceramente sonaban a fantasía de ciencia ficción y nada más. Encuentros con alienígenas, guerras mundiales, postapocalipsis, algunos que incluso mencionaban venir de más allá del siglo 30. Lo cual, aunque hacían historias entretenidas, todos quienes lo escucharon, incluido el propio Art Bell, solo las tomaban como eso, historias. Eso, hasta que el programa recibió un mensaje por fax. Uno que era un tanto diferente a la mayoría. Querido Art, tuve que enviar este fax cuando escuché a otros viajeros del tiempo que llamaban desde cualquier momento posterior al año 2500 después de Cristo. Por favor, permíteme explicar. El viaje en el tiempo fue inventado en 2034, derivado de ciertas investigaciones exitosas de reacciones de fusión permitieron a los científicos del CERN producir el primer motor de singularidad del mundo. El diseño básico involucra singularidades rotatorias dentro de un campo magnético. Al alterar la velocidad de dirección de la rotación, puedes viajar tanto al futuro como al pasado, en el tiempo. El tiempo en sí puede entenderse en términos de líneas conectadas. Cuando viajas al pasado, lo haces en tu línea temporal original. Cuando apagas el motor de la singularidad, se crea una nueva línea temporal debido al hecho de que tú y tu máquina del tiempo ahora están allí. En otras palabras, se crea un universo nuevo. Y así es como en este primer mensaje, este viajero, que más adelante se identificaría como John Titor, se presentó ante el mundo, y a lo largo de varios mensajes, John le explicó a Art Bell su misión y el motivo de su viaje. John en principio habló en sus faxes sobre el fenómeno Y2K, también conocido como el error del año 2000, un supuesto error informático que en teoría podría afectar de manera catastrófica a las computadoras de ese entonces. Explicado de manera muy superficial, el problema radicaba que en ese entonces los sistemas operativos de 8, 16 y 32 bits guardaban los datos de los años de sus fechas en números de 2 dígitos, o sea, en vez de 1998 sería solamente un 98. Al llegar al año 2000 se temía que las computadoras pudieran interpretar el 00 de 2000 como 1900, lo cual podría generar errores de cálculo en fechas y afectar a sistemas críticos como bancos, hospitales, aerolíneas, entre una gran variedad de cosas. Por una parte es verdad que estos efectos catastróficos del Y2K estaban bastante basados en la especulación, pero a pesar de eso, era un miedo que era bastante palpable y bastante real en ese entonces. Y bueno, los mensajes de John justamente era de esto, de lo que advertían.
John en sus mensajes a Art Bell aseguraba que efectivamente el Y2K había tenido efectos devastadores en el futuro del que él venía, comprometiendo la infraestructura cibernética de muchos servicios importantes como gobiernos y líneas de comunicación y dejando a otros totalmente inutilizables, provocando daños y gastos de miles de millones de dólares. Este mensaje resaltó entre los oyentes del programa, pues en vez de ser una predicción desenfrenada y lejana viniendo de la voz de alguien de manera frenética y desquiciada, el mensaje de John era uno con los pies mucho más en la tierra de un futuro cercano, reafirmando un miedo latente, lo cual en la mente de algunos podría sedimentarlo como algo más plausible. Sin embargo, por ese entonces se quedó en eso. En ese mensaje que entre otros los demás durante ese segmento de 4 horas del espacio radial de la madrugada quedó como otra anécdota. Eso hasta unos 3 años después, alrededor de enero del año 2001. El tiempo había pasado, el Y2K nunca sucedió y en una página de foros asociada al programa llamada Post to Post apareció un usuario llamado Time Travel Zero, que se identificó como aquel escucha de aquella noche de 1998, el viajero en el tiempo, John Titor. Esta vez dando mucha más información sobre sus motivos para estar en nuestro presente y sobre su misión. John se describía como un soldado estadounidense nacido en el año 1998 en Florida, el mismo año que su versión adulta contactó por primera vez a Art Bell, y que este era originario del año 2036. Se encontraba en nuestro presente después de completar su misión de conseguir una computadora IBM 5100 del año 1975, pues esta era clave para prevenir un error informático prácticamente igual al Y2K, pero previsto a ocurrir en enero del 2038. Aparentemente, el abuelo de John estuvo detrás del desarrollo de las primeras tiradas de esta computadora, lo cual para demostrarlo, John reveló especificaciones muy poco conocidas de la máquina que resultaron ser ciertas. Junto con eso, John también interactuó de manera constante con otros miembros del foro y otros curiosos que estaban interesados en su historia. Este viajero dio detalles bastante más a profundidad del funcionamiento de su máquina del tiempo, la cual había sido instalada de manera fija en un Corvette convertible de 1966, y esta estaba equipada con varias instalaciones científicas que eran importantes para el proceso general del viaje en el tiempo. Además de eso, explicó más a profundidad el proceso que había seguido hasta llegar al 2001 por temas personales. Pero lo que más llamó la atención sobre John Titor fueron sus descripciones sobre cómo se había desarrollado la historia en su tiempo después del año 2001, pues a pesar de que muchas de sus, entre comillas, predicciones eran muy ambiguas, habían otras que eran bastante explícitas, y aunque muchas de estas no se llegaron a cumplir en exactitud y fechas de manera certera, de todas maneras plantearon una visión interesante de un mundo en donde las cosas fueron diferentes. John aseguró que en los años posteriores Estados Unidos se enfrascaría en una nueva guerra civil tras unas sumamente complicadas elecciones presidenciales que dividirían el país en 2 bandos, que luego pasarían a ser 5 facciones enfrentadas, que sumergiría al país en una ola de insurrecciones, brutalidad y violación de los derechos constitucionales y humanos. Esta guerra se extendería hasta el año 2015, en donde comenzaría una tercera guerra mundial debido a un intercambio de ataques nucleares entre Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea. John nunca especificó los detonantes inmediatos de esta guerra, pero se refirió a conflictos generales y tensión aledaña en el Medio Oriente, y que el resultado de esta guerra fue la pérdida de 3.000 millones de vidas, lo que en ese entonces hubiera sido alrededor del 40% de la vida humana en la Tierra, y los únicos sobrevivientes fueron aquellos que vivían lejos de las grandes ciudades del mundo y de países en desarrollo, y regiones como Nueva York, Moscú, Berlín, Londres o Beijing fueron totalmente eliminadas del mapa. Resultado de esta guerra, el mundo sería muy diferente de ahí en adelante. Si bien la humanidad no se retrasó hasta un punto irreparable y se mantuvo gran parte del estilo de vida, la tecnología y la cultura moderna, la convivencia se volvió mucho más comunal. La gente se apoyaba principalmente en sus lazos de familia, contactos y que en general la vida se volvió mucho más rural. Los cultivos y el ganado son crecidos de manera local, pero en algún punto en Estados Unidos se desató una pandemia de la enfermedad de las vacas locas que al consumir carne infectada llevó a que se produjera una crisis por contagio en humanos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, lo cual es un problema que se había mantenido hasta el año 2036. Y un detalle en el que hizo bastante énfasis, dejó en claro que a las generaciones futuras no le tenían nada de estima a las generaciones nacidas antes del nuevo milenio, pues estas personas que vivieron durante su juventud la época de la posguerra consideraban que los millennials eran borregos ignorantes, egoístas y perezosos que destruyeron el mundo por batallas ideológicas ridículas. Es evidente que las predicciones de John Titor no se llegaron a cumplir, o al menos no de manera tan precisa en cuestión de fechas y lugares como él lo dijo en su momento. Aunque claro, tanto John como quienes creían en él insistían en que la posibilidad de estos cambios es debido a un cambio en la línea temporal solamente por la mera estancia de John en
esta línea temporal. Pero dentro de todo se me hace llamativo que, a pesar de haber fallado en cosas específicas, todo este tipo de predicciones ¿no se les pase algo familiar? Un Estados Unidos dividido y debilitado tras unas elecciones complicadas, tensiones internacionales entre las grandes potencias que avivan el miedo a la guerra, una pandemia que nos recuerda lo vulnerables que somos ante virus, bacterias y peligros biológicos, generaciones más jóvenes que ven con desdén a sus mayores por diferencias ideológicas. Las predicciones de John Titor se volvieron tan fascinantes para muchos porque, a diferencia de otras profecías de viajeros en el tiempo que contaban futuros postapocalípticos, guerras intergalácticas con imperios espaciales y cualquier otro tipo de fantasía de una persona que puede venir de un futuro lejano, todas estas se sentían como algo bastante palpable, real y que de hecho podría estar bastante al alcance en un futuro bastante cercano. John no hablaba de civilizaciones a miles de años de distancia o problemas de un futuro relacionados con tecnologías que sean absolutamente incomprensibles para nosotros, sino que sus predicciones eran resultado de problemas sobre cuestiones que ya estaban presentes en ese entonces. Problemas sociales, políticos, tecnológicos, desconfianza en las instituciones, división entre las personas y en general situaciones con las que la persona de a pie puede identificarse en su día con día, pues son cosas que la mayoría de personas probablemente vivimos de manera constante y que vemos en otras personas y en nosotros mismos. Y es que eso es realmente lo más inquietante. Tal vez mucha gente no insistía en creerle porque sus predicciones fueran extremadamente específicas y certeras, sino simplemente por el hecho de que todo se sentía como algo muy familiar y posible. ¿O acaso no consideras que ese tipo de predicciones incluso se podrían aplicar a nuestro día de hoy si tan solo le sumamos unos 25 años a las fechas? Y es ahí donde yo considero que la historia de John Titor se vuelve interesante, porque él no venía a presentarse como un salvador del futuro que venía a advertirnos de grandes catástrofes, sino simplemente como un reflejo de un futuro que ya era palpable desde nuestra percepción, simplemente porque es algo que ya está ahí, cultivándose en muchos aspectos. Y realmente con este inciso tampoco estoy intentando implicar nada ni tratar como de dar ningún mensaje muchísimo más profundo, sino que simplemente me pareció interesante y un tanto apasionante el hecho de lo fácil que puede ser predecir el futuro simplemente prestando atención a nuestra propia historia y nuestro presente. John durante un tiempo continuó interactuando con los internautas dando detalles muy técnicos y científicos sobre su experiencia y su travesía, e incluso llegó al punto en que aparentemente había establecido una relación cercana con una persona de esta comunidad, una mujer llamada Pamela Moore, con quien supuestamente John se llegó a conocer en la vida real, pues la computadora que John estaba buscando estaba en posesión de su familia. John supuestamente le había dado un código en forma del nombre de una canción desconocida para que en algún otro momento John se volviera a comunicar con ella después de que éste regresara al futuro. Y todo esto fueron declaraciones de la supuesta Pamela Moore, pero a día de hoy tampoco se sabe nada de ella. Y así continuó todo este show hasta finales de marzo de 2004, cuando John publicó su último mensaje en el cual agradece y aprecia la experiencia con la gente de esta época y las conversaciones que éste sostuvo, dejando como consejo para el futuro el hecho de ser más considerados con el prójimo, tener cuidado con la información que se nos presenta y no tomarla de manera superficial, a pensar de manera crítica y propia. Y después de eso, John se despidió y nunca más se supo nada de él. El mensaje final de John Titor parecía ser uno que trataba de invitar a la reflexión y al cambio para evitar que nosotros termináramos en el terrible futuro del cual él viene, uno en el cual la falta de entendimiento, la división social y la desinformación es lo que ha reducido el mundo a prácticamente el equivalente cultural de las eras antiguas. Y realmente al terminar su viaje de esta manera hubiera sido una conclusión bastante bonita, se puede incluso decir, de este fenómeno de principios de siglo. Pero evidentemente ese no fue el final, porque si seguimos hablando de John Titor incluso a día de hoy, es porque esta cuestión siguió durante mucho tiempo más. Porque, a ver, más probable que no, la historia de John Titor es simplemente una ficción para el entretenimiento propio y de los demás, de las personas o la persona que estuvo detrás de esto. Pero ciertamente también es importante detallar que habían detalles, conocimientos y algunas incluso habilidades demostradas por John Titor o quien fuera el equipo detrás de este que da la imagen de que definitivamente no eran personas promedio, por así decirlo. Y fue ahí, a partir de la despedida de nuestro presente, que comenzó la cacería por el verdadero John Titor.
porque por muy apasionante que sea la anécdota de la historia, más probable que no, realmente nadie vino del año 2036 a conseguirse una computadora setentera para evitar el final de las máquinas. La historia de John Titor ha sido muy relevante en muchos nichos del mundo angloparlante, incluso años después de que John hubiera desaparecido de internet. La primera vez que algo así sucedió fue alrededor del año 2005. Durante esta época surgió el sitio web johntitor.com, manejado por alguien que supuestamente solo buscaba compilar la información compartida por John. La persona detrás de este sitio era Larry Haver, un abogado que supuestamente tenía contacto con la familia de John, quien recordemos que para este punto tendría unos 7 años aproximadamente. Este Larry decía representar a la madre de John, Kate Titor, lo cual es de por sí sumamente improbable. Pero lo curioso sobre Larry es que este se especializaba en medios de entretenimiento y trabajó para Disney. Además de eso, estaban sus hermanos, Richard, quien es un administrador de servicios técnicos, y Murray, quien es un senior en ciberseguridad. El detalle es que, basado en el dominio de este sitio web, iniciaron la John Titor Foundation, una organización con fines de lucro que lanzó un libro llamado Un relato de un viajero en el tiempo, el cual, por cierto, hoy en día se vende en Amazon por alrededor de $400 y se ha llegado a subastar en eBay por casi 800, pues es un libro muy raro y hay muy pocas ediciones. Esta misma fundación y los 3 hermanos a lo largo del tiempo han dado entrevistas al respecto y vendido exclusivas a medios como revistas o programas de radio, incluso el propio Costa a Costa AM. Teniendo todo esto en cuenta, sí, sería posible que fueran estos quienes estuvieran detrás de la historia de los posts, pero es muy poco probable y lo que más parece es que simplemente se agarraron de la historia que ya existía y buscaron cómo sacarle rédito económico, porque de paso recordemos que todo esto es bajo el supuesto de que John Titor sí era un viajero en el tiempo, que toda su historia es 100% real y que por algún motivo una familia necesitaría un representante legal para darles apoyo con respecto a cosas que pasarían más de 30 años en el futuro. Durante mucho tiempo, Larry continuó hablando como vocero de la historia de John Titor y nunca confirmó ni negó estar involucrado en el desarrollo de la historia original, aunque de nuevo, nunca lo hizo porque siempre mantuvo su posición de creer que la historia era 100% verídica. En todo caso, la versión que se considera más probable de esta historia es aquella reclamada por Joseph Matheny, un artista multimedia que creó uno de los primeros ARGs conocido como el sombrero de Ong. En 2018, Joseph afirmó haber sido él junto con 3 personas quienes estuvieron detrás de la historia de John Titor. A sus 3 colaboradores los mantuvo anónimos, pues aseguraba que eran personas que estaban muy bien posicionadas en la industria del entretenimiento y realmente muchas de las evidencias mencionadas parecen tener bastante más fundamento que las declaraciones de Larry Haver. Ya con detalles como el hecho de simplemente mencionar que las fotos de la supuesta máquina del tiempo eran simplemente props de un estudio o que las fotos del supuesto futuro eran sets de rodaje. Eso encaja con las sospechas que tenían algunos que aseguraban reconocer dichos props y dichos sets. Joseph incluso aseguró que el hecho de que la historia de John Titor y John Connor de Terminator sean tan parecidas no es para nada una coincidencia. Y de hecho, el motivo por el cual el libro de la John Titor Foundation se dejó de imprimir y hoy en día es tan raro es justamente porque un representante de Joseph se comunicó con el publicista de dicho libro para sacarlo de producción y lo logró. Joseph asegura tener mucho más que se podría considerar evidencia, pero a la vez dice que tampoco le interesa mucho que se le adjudique la creación de la historia, solamente que otros no moneticen de una manera tan descarada y sinvergüenza como lo estaba haciendo Larry y sus hermanos. Pero fuera de eso, a Joseph realmente no le interesa mucho el tratar de continuar con lo que sea que John Titor tenga más para ofrecer. Es más, ni siquiera le importa realmente si la gente le cree cuando dice que es el creador de la historia. Parece que el único motivo por el cual salió a decir algo al respecto fue solo para evitar el enriquecimiento de manera sucia por parte de personas que no tienen nada que ver. Pero incluso si fuera el caso, la verdadera pregunta es, ¿esto realmente importa? Al fin y al cabo, no parece hacer mucha diferencia quién o qué estuvo detrás de los detalles más minuciosos de la historia de John Titor. Es una historia que definitivamente fue apasionante para quienes la vivieron, para quienes la contamos hoy en día y sobre todo para quienes la escuchan después de tanto tiempo, independientemente del origen o la veracidad. Por supuesto que nunca existió un John Titor, por supuesto que el viaje en el tiempo no se descubrió en el año 2034 y por supuesto que nunca hubo un soldado del futuro que fue enviado a los 70s para prevenir una catástrofe informática. Y aún así, nos quedamos. Volvemos a ella una y otra vez como quien revisita una vieja carta que nunca debió existir. Porque más allá del misterio, del folclore digital o de los posibles autores detrás del telón, lo que realmente nos atrapó sobre la historia de John Titor fue la capacidad de esta para poner en palabras un miedo que ya estaba en el aire, el de un futuro que, sin necesidad de máquinas del tiempo ni realidades paralelas, ya parecía estar en ruinas. Quizá por eso la historia de John Titor caló tan hondo, porque no hablaba de extraterrestres ni de tecnología imposible, sino de nosotros, de nuestra incapacidad para escucharnos, de nuestras divisiones políticas, de la fragilidad de nuestra convivencia, y nos mostró un futuro distorsionado, sí,
pero hecho con piezas que resultan demasiado familiares. La historia de John Titor no sobrevivió por su precisión profética, ni siquiera por la calidad de su inventiva. Sobrevivió porque nos sirvió y nos sirve de advertencia disfrazada de ciencia ficción, porque en sus palabras muchos encontraron un reflejo incómodo, una especie de consuelo en saber que algo, en el fondo, ya estaba mal fundamentalmente. Y ahí sigue, como mito, como experimento narrativo, o como todo a la vez, un eco de nuestros propios miedos proyectado en una figura sin rostro, sin autor, y claro, sin verdad absoluta. Porque lo fascinante de la historia de John Titor no es si vino o no del futuro, sino lo mucho que parecía entender el presente. Su historia no anticipó el mundo en que vivimos, pero sí capturó la ansiedad de una época. Nos habló de fracturas sociales, de instituciones debilitadas, de un futuro oscuro que no necesitaba ciencia ficción para parecer real, y nos mostró que a veces basta mirar alrededor para predecir hacia dónde vamos. Y quizá por eso seguimos hablando de él, porque más allá de su veracidad, John Titor fue el vehículo perfecto para enfrentarnos a una pregunta que no ha perdido vigencia incluso a día de hoy. ¿Y qué pasa si ya estamos construyendo ese futuro del que tanto nos advirtió? Esta es la historia de John Titor, el viajero del tiempo que conmocionó a todo internet. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter, Twitch y mi canal de envivos.gvt, en donde estamos todas las semanas. Muchísimas gracias, felicidad a todas las personas que les tocó una suscripción. Ya no se van a tener que comer anuncios, mae. Y estamos en 1 de abril, mae, o sea que van a tener todo un mes de streams libres de anuncios. Agradezcan, mae. Agradezcan y pónganse en 4 que los van a marcar. Además, puedes apoyar mi proyecto de terror Historias desde la tumba en YouTube, Spotify y Amazon Music. Los links están en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.